El presidente del PP de Melilla y jefe del Ejecutivo local considera que la delegada del Gobierno no tiene ninguna credibilidad y que es un fiasco total. Aumenta la inmigración irregular en Melilla en el primer semestre del año. Según el Ministerio, se han registrado 81 entradas por vía terrestre y 7 por vía marítima. Se registra una disminución de contenedores quemados en la ciudad tras registrar en el 2024 400 incendiados. Abierto el plazo para pedir las subvenciones del Inserso dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y aquellas en situación de dependencia. Saludos y muy buenas tardes. Es viernes 11 de julio, son las 8 y arrancamos este informativo comentándoles que el presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, considera que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no tiene ninguna credibilidad y que es un fiasco total. A su juicio, no ha hecho nada positivo por el interés de los melillenses. El presidente del Partido Popular de Melilla y jefe del Ejecutivo local considera que la delegada del Gobierno no tiene ninguna credibilidad y que es un fiasco total. A su juicio, no ha hecho nada positivo por el interés de los melillenses. Juan José Imbroda lo cree así después de haber escuchado a Sabrina Moh justificar el agravio comparativo que se ha registrado entre Ceuta y Melilla con la cesión de terrenos por parte del Ministerio de Defensa. Poca credibilidad tiene, o ninguna más bien, tiene la delegada del Gobierno de Melilla al manifestar que nosotros, veniendo de la ciudad, por unas declaraciones mías reivindicando y reclamando terrenos y el mismo trato de Ceuta de defensa del gobierno central para que nos regalaran terreno, solamente nos contestan que nosotros queremos la crispación y el choque y nada más. Ella, por lo visto, pues nos pone de ejemplo que el gobierno de Ceuta no, es mucho más disciplinado que nosotros, mucho más dulce, por lo visto, ¿no? Y por eso le dan solares gratis los del Ministerio de Defensa, debe ser por eso. Yo diría otra cosa, ¿no será quizás que la delegada del Gobierno de España en Ceuta es mucho más eficaz y competente que la de aquí de Melilla? Que, por ejemplo, se entera de que le cierra la aduana comercial porque lo ha dicho alguien en la prensa, no tenía ni la más mínima idea. El dirigente popular critica tajantemente la actitud de Sabrina Moh y le reprocha que intente defender esta injusticia. El gobierno es un fiasco total, lo ha sido, no ha hecho nada que sea positivo por los intereses de los melillenses. En vez de defender que nosotros tengamos el mismo trato que Ceuta, pues nos echa la bronca en una hipotética regañina en cuanto a un hipotético comportamiento nuestro, que por lo visto tenemos que estar muy calladitos y obedientes a lo que a cualquier tropelía que haga el gobierno central con nosotros. El también presidente de la ciudad ha comentado que la socialista no se entera de nada. A nosotros jamás nos ha dado el Ministerio de Defensa, estando ella delegada del Gobierno de España, ni un terreno, ni un metro, jamás. Nosotros lo que hemos hecho es una buena gestión por parte de distintos gobiernos que he presidido y ha negociado y ha conveniado con el Ministerio de Defensa algunos terrenos a cambio de, por supuesto, otras participaciones que se le han pagado, bien en especie o en dinero, al Ministerio de Defensa. Jamás nos ha regalado 140.000 metros cuadrados como ha hecho con Ceuta. Nosotros hemos hecho negocio en las dos direcciones, para Melilla y para el gobierno, para el Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Así que esa es la diferencia que hay, saber lo que se hace y no tener idea de lo que se hace. Ella, evidentemente, ha demostrado ser una pésima o una nula delegada del gobierno y por lo visto también una nula ejecutiva socialista a nivel nacional porque la han echado del Comité Federal, la han echado de mala manera. El presidente del Partido Popular incide en que Sabrina Moh ha demostrado ser una pésima o nula delegada del gobierno. Isabel Moreno denuncia la discriminación que se ha registrado entre Ceuta y Melilla por parte del Ministerio de Defensa en lo que a la liberación de suelo militar y cesión de terreno se refiere. La senadora de Melilla ha criticado las declaraciones de la delegada del Gobierno al respecto y cree que Sabrina Moh se ha cubierto de gloria con las afirmaciones que ha hecho. La representante local en la Cámara Alta denuncia que la socialista haya consentido este hecho y se pregunta para qué necesita la ciudad una delegada del Gobierno como ella, que a su juicio no trabaja por el interés de los melillenses. Señora Moh, lo primero es que no estamos ante un supuesto. No, estamos ante un gravísimo, injusto e injustificable agravio comparativo. Es un hecho objetivo y un agravio, una discriminación que se produce con todas las letras
y más grave aún, consentida por usted, que reconoce que abordó estas cuestiones con el propio Gobierno. Por tanto, volvemos a preguntarnos, ¿para qué queremos una delegada del Gobierno como la señora Moj, que no trabaja por el interés de los melillenses? La senadora cree que es absolutamente vergonzoso escuchar a Sabrina Moh presumir de una gestión que apunta a un fracaso y le reprocha que permite que Melilla quede en una situación de desventaja y desigualdad. Preguntamos a la señora Moh si conoce la diferencia entre 14 hectáreas y 3. ¿Más agravio que eso? Si sabe lo que son las cesiones demaniales, esos espacios de los que presume, que presentan amplias limitaciones, que no son gratuitos y tampoco urbanizables, por tanto no los podremos destinar a construir viviendas, esas que tanta falta hacen en Melilla, ni zonas verdes, ni servicios sociales que redunden en los melillenses. Por tanto, resulta absolutamente vergonzoso escucharla presumir de una gestión tan fracasada. Una gestión que nos ha colocado en una situación de desventaja, de desigualdad e injusticia territorial. Moreno insta a la máxima representante de delegación del Gobierno a pedir al Ejecutivo Central la cesión a Melilla del acuartelamiento de Primo de Rivera, un solar que permitiría seguir apostando por el desarrollo socioeconómico de Melilla. No obstante, reconoce que no confía en que así sea. Invitamos a la señora Moj a que haga un ejercicio de la más elemental utilidad pública. Reivindique para Melilla, por ejemplo, el cuartel Primo de Rivera, que sí nos permitiría apostar por el desarrollo socioeconómico de Melilla. Pero lamentablemente parece que es incapaz la señora delegada del Gobierno de salir de la inutilidad pública, porque su papel se ha reducido al de una espectadora pasiva. La senadora tampoco ha pasado por alto el hecho de que la socialista haya pedido al presidente del PP y de la ciudad que imite a su homólogo Ceuti con menos ruido y más cooperación. Moreno deja claro que exigir y reclamar un trato similar al de Ceuta por parte del Estado no es hacer ruido, sino defender nuestra tierra. La operación Paso del Estrecho de este año se muestra más fluida, tranquila y sin incidencias según el área de seguridad ciudadana. El responsable del área, José Ronda, detalla que las largas colas de vehículos que se registraron el año pasado no se están produciendo en este 2025. El consejero de Seguridad Ciudadana señala que esta tranquilidad en cuanto al volumen de pasajeros que cruzan la frontera en temporada estival se debe en gran parte a la disminución de rotaciones marítimas. De esta manera, José Ronda señala que el gobierno local ha preparado una zona de embolsamiento de vehículos con distintas carpas, aseos y zonas para tirar la basura para mejorar el tiempo de espera. El responsable del área recuerda que años anteriores, a causa de las distintas llegadas de los barcos, que podían llegar a ser hasta 4, no daba tiempo a gestionar el volumen de pasajeros y vehículos en la frontera con el país vecino. Creo que igual ha habido un pequeño repunte, pero parece que no, ya te digo, al tener solamente una rotación, el pasado año teníamos 2 rotaciones, incluso mañana y tarde nos encontrábamos con cuatro barcos que a veces no daba tiempo a que saliesen los barcos de la mañana y ya teníamos los vehículos de la mañana que saliesen hacia Marruecos y los barcos de la tarde llegaban y se nos acumulaban muchos más. Pero vamos, este año vamos mucho más fluido y está todo mejor. Se registra una disminución de contenedores quemados en la ciudad tras registrar en el 2024 400 incendiados. El consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, explica que esta bajada de las cifras está siendo lenta, pero que se trabaja en controlar este tipo de vandalismo. Lo que llevamos de año parece que la tendencia es de una disminución lenta, pero disminución en el tema de la quema de los contenedores. Por ese aspecto yo estoy un poco más satisfecho. Seguimos trabajando mucho, más que nada para controlar este tipo de acciones. Por otro lado, el responsable de Seguridad Ciudadana explica también que su área está trabajando y controlando los distintos solares particulares en los que se vierten residuos y basuras. Además, José Ronda especifica que hay otra tendencia negativa contra el entorno de la ciudad, que es el abandono de los vehículos. Señala que junto con Medio Ambiente se realizó un estudio y se está viendo de qué manera se pueden retirar los coches que están inoperativos en mitad de la ciudad, insistiendo en que esto da una mala imagen de la localidad. Hay muchos solares que pertenecen a propietarios y tienen su propiedad y no podemos actuar, pero sí se está denunciando
solares. Y también hay otro tema que es importante, que son los depósitos de vehículos ilegales que hay en la ciudad, que ya hicimos un estudio profundo y se pasó también a medio ambiente, y vamos a ver cómo podemos quitar ese tipo de almacenamiento de vehículos, esos depósitos que en realidad están en mitad de la ciudad y en mitad del campo, en la zona exterior, y nos está dando una muy mala imagen de toda aquella zona. El diputado del PSOE, Ridwan Mo, ha exigido al gobierno melillense que indemnice a todas las empresas, autónomos y ciudadanos que se hayan visto afectados por el ciberataque que la ciudad autónoma sufrió el pasado 22 de junio. El PSOE apunta que los ciudadanos desconocen a día de hoy cómo pueden perjudicarle los datos que han sido robados a la ciudad y si pueden llegar a usar los terceros con el riesgo que eso conlleva. Asimismo, la formación cuestiona si el gobierno melillense cumplía con los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad. Casi 3 semanas después del ciberataque que sufrió la ciudad autónoma, todavía seguimos sin conocer con claridad cuáles son los datos que se han perdido o han sido robados. El gobierno de Imbroda sigue demostrando su nefasta gestión e incompetencia ante un asunto tan sensible que exigía absoluta transparencia con la ciudadanía. Señores y señoras del PP, los melillenses merecemos explicaciones, merecemos saber qué información se ha visto comprometida. ¿Cómo ha afectado este ciberataque a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a quienes mueven el tejido económico de esta ciudad con su esfuerzo diario? Mo enfatiza el perjuicio que ha podido suponer para los empresarios autónomos que se han visto afectados por la paralización que sufrió la administración local cuando ocurrió el ciberataque. Asevera además que la protección de los datos de la ciudadanía es obligación de la ciudad autónoma, por lo que señala que es imperante que responda de inmediato. La protección de nuestros datos es su obligación. La ciudadanía merece respuesta, merece claridad y sobre todo respeto. Por ello, desde el PSOE exigimos que se indemnice a todas estas empresas, autónomos e incluso ciudadanos que se hayan visto afectados por la paralización de la administración a causa de este ciberataque. La ciudadanía de Melilla merece explicaciones claras y medidas concretas. Vox denuncia las continuas cancelaciones de vuelos en Melilla. La formación pide al gobierno que garantice la conexión aérea con la península, sobre todo en verano, cuando la suspensión de vuelos deja a cientos de afectados en la ciudad. Vox Melilla ha denunciado este viernes las continuas cancelaciones de vuelos que sufre la ciudad, especialmente en verano, y no solo por nubes bajas y limitaciones técnicas en el aeropuerto melillense, sino también por conflictos laborales. Para el líder de Vox Melilla es incomprensible que no se haya trabajado para solucionar los problemas que están detectados desde hace años. Tasende considera que buscar soluciones a las cancelaciones de vuelos debe ser un objetivo inaplazable. Como ven, estamos en el aeropuerto, pero claro, es que los melillenses estamos en el aeropuerto. En vez de estar volando, estamos esperando para salir o esperando para venir aquí. Son montones de familias, estamos empezando las vacaciones y han escogido precisamente este momento para empezar a suspender vuelos y a retrasar vuelos. No conozco a ninguna familia de Melilla que no se haya visto involucrada en algún tema de este tipo, claro, salvo que no vuelen de ninguna manera. No solo estamos aquí para eso, estamos también por el tema del teléfono, que todo el mundo se queja. Llegamos al aeropuerto de Melilla, nos salta la operadora marroquí. Por favor, ¿esto es normal? ¿Quién tiene que vigilar esto? O sea que en Melilla ni podemos volar, ni podemos llamar por teléfono, esto hay que resolverlo ya, estamos en pleno verano, comenzando vacaciones. ¿Qué imagen damos? Detenidas 5 personas por ser presuntos autores de un matrimonio de conveniencia y de un empadronamiento fraudulento. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ocasión de la celebración ante notario de un matrimonio ficticio, dando lugar a actuaciones administrativas orientadas a la obtención fraudulenta de una autorización de residencia en España en favor de un ciudadano marroquí. Según la Policía Nacional, el inicio de la investigación se remonta al mes de marzo de este año, cuando los investigadores tuvieron reconocimiento de la posible celebración de un matrimonio de conveniencia en el que habría intervenido una ciudadana española residente
residente en Melilla y un súbdito marroquí en situación administrativa irregular. En el transcurso de la investigación se confirmó la participación de 2 personas más, quienes actuaron como testigos del falso enlace, habiendo resultado uno de ellos detenido y hallándose el segundo en búsqueda para proceder igualmente a su detención. Por su parte, en otra investigación de la Policía Nacional, sus agentes han procedido a la detención de 2 personas de nacionalidad española por su participación en un presunto delito de falsedad documental cometido con ocasión de la formalización de un contrato ficticio de arrendamiento de vivienda orientado a la consecución de beneficios de índole administrativa. Aumenta la inmigración irregular en Melilla. En el primer semestre del año, según el Ministerio, se han registrado 81 entradas por vía terrestre y 7 por vía marítima. A nivel nacional, los datos reflejan un descenso de los inmigrantes de cerca de un 28%. Las llegadas ilegales por vía terrestre registran un aumento de más de un 350% en la localidad desde enero hasta el 30 de junio. Según la estadística, en 2025 han llegado a la ciudad 63 personas más que en el mismo periodo en 2024, haciendo un total de 81 migrantes desde el 1 de enero. Por otro lado, desde principios de año hasta finales del pasado mes, según Interior, se refleja que por vía marítima han entrado solo 4 usuarios de manera irregular, 7 en total en este ejercicio. Asimismo, los datos recogen que tanto en 2024 como en 2025 solo se han registrado la llegada de 2 embarcaciones, una menos que el pasado año. En cuanto a cifras nacionales, la tendencia continúa manteniéndose en descenso. La gráfica refleja que en lo que llevamos de año han llegado a España en torno a 7.000 personas menos que el año anterior, suponiendo un total de alrededor de cerca de 18.000 usuarios. En 2024 las cifras se situaban aproximadamente en los 25.000. Ha abierto el plazo para pedir las subvenciones del Inserso dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad y aquellas en situación de dependencia. Estas ayudas están disponibles tanto para individuos como para entidades y organizaciones no gubernamentales que operan en Melilla. Tal y como ha explicado la directora territorial, las ayudas ascienden a los 423.000 euros para Melilla, más de 33.000 para las ayudas a mayores, cerca de 119.000 para las subvenciones a personas con discapacidad, 100.000 para las relativas a las personas en situación de dependencia, poco más de 150.000 para entidades y organizaciones no gubernamentales que operan en nuestra ciudad vinculadas a la discapacidad y cerca de 20.000 euros para las entidades y ONGs vinculadas a las personas mayores. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 4 de agosto. Aznar ha señalado que las ayudas proporcionadas por el Inserso buscan dar respuesta concreta a las necesidades de los mayores y personas con discapacidad. Desde la Dirección Territorial de Melilla querríamos anunciar la apertura de las ayudas a entidades, personas mayores, personas con dependencia y con discapacidad, subvenciones importantes con el objeto de cubrir necesidades particulares que ayuden al bienestar, a la comunicación y a la autonomía personal de dichos colectivos. Estas subvenciones conllevan un total de 423.000 euros repartidos entre las diferentes modalidades y colectivos. Y no solamente se enfocan a las personas individuales, sino también a las subvenciones en cuanto a entidades, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Toda la información detallada, los modelos de solicitud y los requisitos adicionales están disponibles tanto en la página web del Inserso como en la Dirección Territorial en Melilla, donde también se hace entrega de los requisitos, así como del modelo de solicitud requerido. Desde el Inserso se ha establecido un protocolo de trabajo en el que no solamente se puede presentar la instancia en sede electrónica, sino también en la oficina de la Dirección Territorial para favorecer la información y la entrega de la solicitud con su correspondiente requisito a rellenar por la persona solicitante. Es importante que difundamos dichas ayudas porque favorecen a los colectivos de atención en esa autonomía tan necesaria para su día a día. Satestes denuncia la escasez y el retraso de la paga extraordinaria prometida por el Gobierno central con efecto retroactivo desde enero del 2014. Elvira Sánchez, miembro del sindicato, considera insuficiente la cuantía que percibirán los docentes a finales de agosto, puesto que los precios han subido desde entonces. A finales de agosto, los compañeros docentes
van a recibir la paga extraordinaria prometida por el Gobierno con efecto retroactivo desde enero del 2024. Llega muy tarde y es insuficiente porque no cubre la actualización que se requiere pues, para compensar la pérdida del poder adquisitivo que deberíamos tener, porque los precios han subido muchísimo más. Llevamos muchos años soportando esa pérdida del poder adquisitivo y no entendemos tampoco cómo el Gobierno, a esta altura de la película, a agosto, no hace ese pago que nos debería haber abonado con muchísima anterioridad. Sánchez pide un acuerdo con los sindicatos que sea capaz de compensar esa pérdida de poder adquisitivo y que tenga en cuenta la subida del IPC como parámetro exclusivo. Desde SATESTE lo que pedimos es un acuerdo de gobierno, un acuerdo con los sindicatos que sea capaz de compensar esa pérdida del poder adquisitivo, que no esté influenciada por otros parámetros de la economía, simplemente por la subida del IPC, como se hace en otros casos, como por ejemplo en las pensiones. Por eso SATESTE pensamos que los sindicatos generalistas pues acuerdan con el Gobierno unos acuerdos que no son lo mejor posible para el colectivo docente. Estamos acabando, pero antes vamos con la previsión del tiempo para este sábado. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla se esperan cielos soleados, temperaturas de 27 grados en la máxima y 23 en la mínima. En Málaga el cielo estará despejado, temperaturas de 31 grados en la máxima y mínimas de 23. Hay alerta amarilla por riesgos costeros. En Almería habrá cielos despejados, temperaturas de 31 grados en la máxima y 22 en la mínima. Hay alerta amarilla por riesgos costeros. En Granada la jornada tendrá cielos soleados, temperaturas de 32 grados en la máxima y 14 en la mínima. Y en Madrid se esperan cielos despejados, temperaturas de 31 grados en la máxima y 18 en la mínima. Y hasta aquí este informativo del viernes 11 de julio. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias, buenas noches y pasen un feliz fin de semana.